Bueno, continuando con abdomen agudo, tenemos que empezar hoy con pancreatitis aguda. Creo que cargué mal. Creo que cargué mal. Un ratito ya. Ay. Acá empezamos. Pancreatitis aguda es también una causa que produce dolor abdominal, pero es una patología médica. Ahora la pregunta es, ¿por qué entonces lo incluimos dentro de las causas de abdomen agudo inflamatorio, verdad? Porque la pancreatitis en sí no es quirúrgica de inicio, porque no voy a extirpar el páncreas para que el paciente se cure y no se muera, en términos rápidos, ¿verdad? No, lo que se trata es la causa de la pancreatitis. Una vez que el páncreas se desinflame evolutivamente, o sea, tenga un proceso con buena respuesta al tratamiento médico, después de ya sea una semana, 15 días, incluso hasta un mes, quedan internados los pacientes con pancreatitis en el servicio de clínica quirúrgica y ahí se trata, antes de ir de alta, se trata la causa. Se extirpa la vesícula biliar, que es la causa más frecuente, la litiasis vesicular, lo que produce pancreatitis aguda en Sudamérica. O sea, en Paraguay y en Brasil son las dos, es la causa más frecuente. Entonces, de ahí decimos que, en definición, la pancreatitis aguda es la inflamación del páncreas, pero no hay infección. ¿Por qué no hay infección? Porque, ¿cuál es la fisiopatología? Por la fisiopatología, ¿qué es lo que produce la inflamación en el páncreas? No llega a haber infección a no ser de que se complique y ahí se infecte porque llegó a una necrosis y la necrosis se infectó. Pero de entrada, la pancreatitis aguda es un proceso inflamatorio del páncreas.
que puede afectar cabeza, cuerpo, cola. Primero una zona o luego se puede extender a todo el páncreas. Lo que sucede es, la causa más frecuente es litiasis vesicular. Cuando hay muchas litiasis, y especialmente los cálculos muy pequeños, que incluso no se ven cuando pasan al colédoco, son los cálculos que miden menos de 4 milímetros. Entonces, los cálculos muy pequeños que se formaron en la vesícula pueden salir de la vesícula por el conducto cístico, bajar hacia el colédoco y quedar obstruyendo allá abajo en la ampolla de Vater, que es la función o la unión del conducto colédoco con el conducto de Wirsum, que es el pancreático mayor. Entonces ellos dos se unen y forman un conducto común y desembocan en la segunda porción del duodeno, en la cara posteromedial del tercio medio de la segunda porción del duodeno. El colédoco trae bilis para desembocar en el duodeno y el Wirsum trae enzimas pancreáticas. Por ejemplo, amilasa, lipasa, tripsina, fosfolipasa, todas esas enzimas son producción exócrina del páncreas. Su función es de destruir los alimentos, los nutrientes en porciones más pequeñas, de modo a que ser digerido en el intestino, ¿verdad? Y reutilizable, se absorbe lo que se va a utilizar y lo que no se excreta. Entonces, como ellas tienen una función muy importante de separar en porciones pequeñas, son muy líticas, muy destructivas. Cuando ellas se producen como simógenos en el páncreas, simógenos significa en forma inactiva, justamente se producen así para que no lesionen el tejido pancreático, ya que ellas una vez activadas son muy destructivas. Entonces, salen por el conducto de Wirsum hacia el duodeno. Pero cuando hay un cálculo que obstruye esa desembocadura al duodeno en la ampolla de Vater, así se llama, hepato duodenal o ampolla de Vater, entonces el jugo pancreático retrocede hacia el páncreas. Las enzimas. Hay muchas teorías, no se sabe bien exactamente cuál es, pero una de ellas es el flujo retrógrado del jugo pancreático hacia el páncreas, donde se activan en el propio páncreas, activación prematura, y eso lleva a la autodigestión del páncreas. Otra teoría es que como el cálculo obstruye la ampolla de Vater, la presión del colédoco supera a la del Wirsum y eso hace de que las enzimas retrocedan y hagan una hipertensión canalicular dentro del páncreas y por ende también se activen dentro del páncreas. Otra teoría es que tienen un ligero contacto las enzimas pancreáticas con la bilis. Acuérdense que la enzima pancreática se activa por el pH básico que tiene la bilis. Bueno, entonces son varias teorías, pero todas tienen un denominador común, que es la activación prematura de las enzimas pancreáticas que lleva a la autodigestión del páncreas. En Estados Unidos o países más alejados de la zona de Europa, Estados Unidos, es más bien por la ingesta aguda de alcohol, según la epidemiología de esta enfermedad. Por eso es que decimos que es inflamación sin infección. Lo que causa el proceso inflamatorio es la activación prematura de las enzimas. ¿Y qué ocurre ahí? Las células pancreáticas comienzan a sufrir modificaciones que primero son reversibles. Sufren congestión, edema, luego hacen un tipo de lesión que es reversible, que es la esteatosis,
y luego ya evoluciona eso hacia una necrosis. Y cuando es necrosis, ahí sí se puede infectar la necrosis o puede hacer una hemorragia esa necrosis. Entonces, la primera etapa, cuando todavía no hay necrosis, es leve la pancreatitis. Cuando ya hay necrosis, ¿verdad? O ya hay como quistes o pseudoquistes o absceso, pus, ya es grave. Hay un tiempo promedio entre 2 a 4 semanas para interpretar que la pancreatitis puede ser leve o puede ser grave. En el promedio de entre 2 a 4 semanas puede evolucionar una pancreatitis de leve a grave. A veces puede ser antes, pero el punto de corte es por lo menos 2 semanas. O sea que estos pacientes van a tener historia de dolor de varios días o de 2, 3 días como mínimo para ir al hospital. Entonces, la causa más frecuente es litiasis vesicular en Latinoamérica. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la pancreatitis aguda? Existen 3 pilares con 3 cosas. 1, con la clínica, signos y síntomas del paciente. 2, con el laboratorio. 3, con imágenes. ¿Qué dice la clínica primero? La clínica comienza, el páncreas es un órgano retroperitoneal que está localizado desde la derecha hacia la izquierda. La cabeza está hacia la derecha, dentro delineado por el duodeno. Luego el cuerpo se extiende hacia la línea media y la cola llega hasta el hipocondrio izquierdo. Generalmente el dolor empieza como un dolor visceral, porque les dije que es un proceso inflamatorio. Cuando un órgano se inflama, empieza como un dolor visceral. Luego, esa inflamación se va agravando más, se extiende a todo el cuerpo. Entonces, el dolor que empezó en el epigastrio suele irradiar a ambos hipocondrios, a la derecha y a la izquierda. Y algunas veces el paciente puede referir que el dolor corre hacia atrás, hacia la región interescapular, como un cinturón. Entonces, ese es el dolor típico de las pancreatitis. Dolor que empieza en el epigastrio a ambos hipocondrios, que se le llama dolor en barra, y luego hacia atrás, interescapular o en cinturón. Eso es porque sigue el trayecto nervioso de la víscera, que sería la inervación del páncreas. Bueno, el dolor primero es como un dolor cólico o un dolor pesado, como pesadez, y luego ya se vuelve transfixiante, como si fuera que atraviesa de adelante hacia atrás, porque el páncreas es retroperitoneal. Acuérdense que por delante está el estómago, ¿verdad? Bueno, además de ese dolor, el paciente refiere náuseas con vómitos, pueden ser varias veces vómitos, incluso algunos señalan más de 5, 6, 7 veces. Algunos libros de semiología por eso llaman a la pancreatitis como la gran vomitadora, porque el paciente vomita mucho. De ahí que confunde mucho la pancreatitis con otras patologías. Por ejemplo, también en otro abdomen agudo donde el paciente vomita es en el cuadro obstructivo, que vamos a ver en la siguiente clase, la obstrucción o la oclusión. Entonces ahí que uno confunde, ¿será que es algo obstructivo? ¿Será que es una pancreatitis? ¿Entienden? Entonces, por eso se le dice grande drama abdominal, porque es simuladora, simula otras enfermedades. Fiebre también, generalmente 38, 38,5, no suele pasar 39 grados. Todos los pacientes van a tener dolor en barra, todos, en el 100% de los casos, no. El 50% de los casos de pancreatitis agudas confirmadas tienen dolor en barra.
el 25% puede tener dolor hacia atrás, interescapular, como en cinturón. Y el otro 25% solamente va a referir dolor o en epigastrio o dolor en hipocondrio derecho, como si fuera una colecistitis. Entonces de ahí hay un dicho que no tienen que olvidar. Todo dolor por encima del ombligo, siempre hay que descartar pancreatitis aguda. Más todavía si tiene esos factores de riesgo de litiasis vesicular. Porque aquí en Latinoamérica es más frecuente por litiasis vesicular. Entonces, descartar aquellos factores que dije 4F, ¿verdad? Family, mujer, fertile, en edad fértil, fort, alrededor de 40 años, fat, con sobrepeso u obesidad. Siempre hay que detenerse a pensar si cumple o no con los 4 factores de riesgo. A veces tiene 2, a veces tiene 3, a veces tiene 1. Pero si es mujer, dolor por encima del ombligo, hay que descartar. Entonces, hacer una buena semiología del dolor, preguntar exactamente bien cuántas veces vomitó, medir la temperatura, si tiene o no fiebre. La clínica a veces no es suficiente. Entonces ahí entra el segundo parámetro, el segundo pilar, que es el laboratorio. En el laboratorio, yo sé que van a pedir el laboratorio general, van a pedir hemograma para ver si hay leucocitosis, van a pedir glicemia para descartar ya si no es diabético, pero con referente a esta enfermedad, ¿cuál es el laboratorio que me va a descartar? No es pancreatitis. Voy a dejar de lado pancreatitis y voy a pensar entonces que es otra cosa ya. Entonces son 2 enzimas que son la amilasa y la lipasa. Sí, la amilasa y la lipasa. Solamente que hay una diferencia entre ambas. La amilasa, primero son 2 enzimas que son producidas en el páncreas, con la diferencia que la amilasa también es producida en todo el tubo digestivo, en la parótida, en la mucosa de la boca, en parte del intestino delgado, también es producida amilasa. La lipasa no, solamente es producida en el páncreas. Entonces, si yo quiero saber el diagnóstico específico que tenga mayor especificidad, me va a dar la lipasa que sea positiva. Y la lipasa tiene que estar en un valor de 2 a 3 veces su valor normal. La lipasa tiene un valor de 0 a 60 unidades por litro. Quiere decir que tiene que estar aumentado 2 veces, 120 o 3 veces, 180. A partir de 100 unidades para arriba, diagnóstico de pancreatitis aguda. Sin embargo, la amilasa es sensible, pero no es específica, porque es producido también por todo el tubo digestivo. Y tiene para que la amilasa me sirva para pensar que es una pancreatitis, tiene que estar aumentada 3 a 4 veces su valor normal. La amilasa, para pensar que es una pancreatitis aguda. Vamos a decirlo 4 veces su valor normal. Y el valor de la amilasa es hasta 120. Quiere decir que tiene que estar 3 veces, 360, 480, en un promedio de entre 400 o 500 unidades por litro para pensar que esa amilasemia puede ser por una pancreatitis aguda. Ahora, ¿cuál es el problema con la lipasa? ¿Por qué no hacemos nomás lipasa si lipasa es específica y una vez nomás le vamos a hacer gastar al paciente? Cierto, pero la lipasa recién empieza a aumentar en la sangre a partir de los 2 días de evolución de una pancreatitis aguda.
A partir de las 48 horas de evolución recién se puede detectar en sangre y queda en sangre hasta los 6, 7 días. Entonces, tiene que tener como mínimo 2 días de dolor o de evolución esa enfermedad para poder detectar la lipasa. Quiere decir que si la paciente tiene 6, 8 horas de dolor, un dolor característico, dolor en barra, y yo le hago lipasa, ¿me va a venir normal? Cierto, me va a venir normal. Y en esos casos se usa la amilasa. La amilasa empieza a aumentar en la sangre a partir de 6 horas de evolución de una pancreatitis aguda. Entonces, por eso decimos que es sensible, porque es la primera que aumenta en la sangre. Solamente que no es específica. Para yo pensar que esa amilasemia es debida a una pancreatitis aguda, uno, digo, tiene factores de riesgo para litiasis vesicular por la causa. Dos, hay cálculos en la vesícula, o sea, con una ecografía puedo confirmar. Tres, el valor está 3 a 4 veces su valor normal. Sí, en eso, si está así, ahí sí es pancreatitis. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces van a tener este paciente así típico de dolor, pero la amilasa va a venir 200, 250, 300 y no es todavía muy patognomónico, ¿verdad? No es todavía, es decir, todavía no está aumentado 3 a 4 veces su valor. Les va a pasar eso. Entonces ahí básense, dejen nomás en observación al paciente y básense en los otros criterios para litiasis. Busquen el cálculo, busquen el dolor después de comida grasa, busquen las 4F, mujer fértil en edad reproductiva con sobrepeso. ¿Verdad? Y con eso también ayuda para el diagnóstico. Porque les va a pasar eso. No siempre el laboratorio les va a decir todo lo que quieren obtener. Y luego, como tercer pilar, están las imágenes, como les dije. Pidan una ecografía abdominal para ver si la causa es litiasis vesicular. O más, mejor, ideal, la tomografía. Lo que pasa es que aquí, por ejemplo, yo les ayudo, les digo que es la ecografía porque es barata, es inocua, es rápida. Generalmente casi todos los servicios de los hospitales públicos tienen. Ahora, hay tomografía en el hospital público. Acá, por ejemplo, hay en el hospital regional. Excelente, hagan una tomografía, pero tiene que ser con contraste endovenoso. Porque acuérdense que tomografía son rayos X. Y si vos le vas a exponer al paciente a hacerse un estudio que tiene rayos X y que sabemos que tiene algún daño, por lo menos mínimo, entonces vamos a hacerlo de una buena forma para poder observar realmente lo que queremos buscar. Con la ecografía no vas a ver el páncreas. Si ves, es demasiado operador dependiente. Quiere decir que el ecografista demasiado tiene que saber encontrar al páncreas. Generalmente para encontrar el cuello del páncreas se le busca la vena porta, porque sabemos que la vena porta se forma por detrás del cuello del páncreas. Es más fácil encontrar la vena porta ya que es un vaso, ¿verdad? Y a veces cuando el paciente tiene el estómago distendido y como está adelante es muy difícil observar por ecografía, así también si tiene sobrepeso, tiene mucho tejido adiposo. Entonces es ideal hacerle una tomografía, pero tiene que ser con contraste, porque al hacer ecografía yo lo que quiero descartar es simplemente saber si tiene litiasis vesicular. También puedo observar si el colédoco, por ejemplo, está o no dilatado. Pero eso ya me va a hacer otro diagnóstico. Entonces, sepan nomás que ecografía en pancreatitis es para saber si tiene o no litiasis vesicular. Difícilmente vas a ver el páncreas, vas a poder medir si el páncreas está aumentado de tamaño, si el páncreas tiene necrosis, si está congestivo. A veces se puede ver si el paciente es delgado o de un peso medio, pero casi nunca ocurre eso. Por eso que decimos que el método de imagen gold estándar para diagnóstico
de pancreatitis aguda es la tomografía con contraste. Porque en realidad lo que quiero ver con la tomografía ya no va más a ser si tiene litiasis vesicular o no. Lo que quiero ver es el páncreas, si está aumentado o no de tamaño. Pero lo más importante es que quiero ver si en el páncreas hay necrosis y cuánto aproximadamente el porcentaje de necrosis tiene. ¿Para qué quiero saber eso? Para saber la sobrevida, el pronóstico de ese paciente. Si ustedes vieron seguramente en fisiopatología o anatomía patológica, la pancreatitis aguda es un proceso inflamatorio en el cual se liberan citocinas, la vía de la bradicinina calicreína, y es un potente vasodilatador. ¿Qué quiere decir eso? Que el tejido pancreático tiene una exudación excesiva, extravasación de líquido plasmático hacia afuera, hacia el espacio extracelular. Entonces, está lleno de exudado, ¿verdad? Está inflamado, congestivo, las células están sufriendo una lesión que primero es reversible, pero todo el sistema en sí del cuerpo está con vasodilatación. De ahí que la extravasación del líquido pasa a la cavidad peritoneal, o sea, hay un líquido que es por la exudación del plasma del páncreas que va hacia la cavidad peritoneal y también afecta a los órganos vitales. Ese líquido que extravasa del páncreas, como la cola del páncreas, va hacia el hilio del vaso. El hilio del vaso tiene una comunicación con la cúpula diafragmática izquierda del pulmón izquierdo. Entonces, todo ese líquido plasmático inflamatorio puede subir hacia el hemitórax izquierdo, ya que el hilio del vaso se comunica con el diafragma con un ligamento esplenofrénico. Entonces, el líquido por contigüidad, o sea que no sé cómo les puedo decir, por vecindad, va subiendo y se acumula en la cavidad pleural izquierda. Entonces, da un derrame pleural izquierdo. Eso es un signo grave de pancreatitis. Quiere decir que el proceso inflamatorio se está volviendo sistémico, no ya solamente local en el páncreas. Cuando hay derrame pleural izquierdo, ese pulmón ya no tiene la misma expansibilidad y no hay la hematosis correcta. Tanto así que el paciente va a poder presentar dificultad respiratoria, va a desaturar, va a estar taquipneico, o sea que se va a presentar como un síndrome de distrés respiratorio agudo. Entonces hay un toque pulmonar, luego puede haber un toque cardíaco. Si hay toque cardíaco, también hay toque renal, daño renal, porque el 20% del gasto cardíaco va para la perfusión renal. Y así sucesivamente los órganos van produciendo, o sea, van entrando en falla. Por eso se dice que la pancreatitis aguda es una causa de SIRS, ¿se acuerdan? Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Se liberan citocinas, se producen algunos daños, como por ejemplo la trombosis, ¿verdad? La elastasa produce destrucción del alveocito tipo 2 en el pulmón. Falta el surfactante y por eso también el pulmón hace distrés respiratorio agudo. Si ustedes leen toda la fisiopatología, ven todos los daños que causa la liberación de esas citocinas a nivel sistémico y por eso que la pancreatitis es algo tan grave. Porque el paciente entra probablemente bien hablando y después de 3, 4 días evoluciona de un SIRS a una falla múltiple orgánica y fallece. Y no es culpa del médico en sí.
Uno trata de hacer lo posible para monitorizar y restablecer las funciones vitales, pero muchas veces depende del sistema inmunitario del paciente y del grado en que llegó al hospital, en el proceso en que llegó en el momento, ¿verdad? No necesariamente siempre es culpa del médico, porque ya hubieron varias demandas, varias historias que ustedes van a escuchar, que entró por una simple pancreatitis, dice, y salió y falleció. Y en realidad no es una simple pancreatitis, es algo grave, porque todo el sistema está liberando citocinas, interleucinas, que producen daños primero local y luego ya sistémico. Bueno, por eso que tenemos que tener en cuenta los tres pilares y sospechar en personas con factores de riesgo que tienen dolor por encima del ombligo. Y siempre tener en cuenta si no tiene comorbilidades, porque es peor si tiene comorbilidades. Imagínense si ya es luego diabético, ya es luego hipertenso, ya tiene luego dislipidemia o tiene una colágenopatía, ¿entienden? Entonces es mucho peor porque el sistema inmunitario está muy deprimido. Una amiga murió y su familia ha procesado al médico porque entró y salió muerta. Sí, por eso, Vivian, yo sé porque aquí en Paraguay también es así. Ustedes van a venir al hospital. No sé si van a venir con el doctor Brambila o conmigo, pero nosotros dos estamos en Franco. Yo estoy los domingos, él está los sábados. Y eh, yo le acompaño a él, ¿verdad? Él es mi jefe. Y hay muchos pacientes. Nosotros tenemos ahora mismo 10 camas en clínica quirúrgica. 9 son de causa biliar. De esos 9 son de causa biliar, 4 o 5 son pancreatitis. Casi todos los días hay pancreatitis aguda. O sea que es alto el porcentaje, ¿verdad? Muy alto. Entonces, de los cuales esos 4 o 5, 1 o 2 terminan mal. Quiere decir, o fallece o tiene que entrar en terapia, se salva, pero entienden, queda mucho tiempo internado. Hay una probabilidad alta de mortalidad y más aún de ocurrencia ahora de pancreatitis aguda. Es una patología muy frecuente y ocurre eso de que culpan al médico y en realidad ustedes mismos como médicos cuando llegan a tratar a una paciente ya tienen luego que avisar, estamos ante una situación grave. Y ustedes se tienen que sentar a dibujarle al familiar del paciente o al paciente mismo qué es lo que pasa con su cuerpo. Por eso que tienen que entender esto, que no es algo, tiene una pancreatitis. No, no es así. Tiene una pancreatitis aguda y puede llegar a ser grave. Así ustedes tienen que preparar, siempre se tiene que decir lo peor, porque si no ocurre esto. Por eso que hay mucha demanda hoy en día. Entonces, para eso es necesario que ustedes lean, revisen otra vez la fisiopatología de la pancreatitis aguda. ¿Qué hace tal interleucina? ¿Qué hace tal citocina? ¿Cómo afecta a la elastasa? ¿Qué hace la tripsina? Generalmente, entre todas las enzimas, la que desencadena todo este proceso es el tripsinógeno que se activa tripsina. A partir de ella es que activa a las otras y ahí empiezan a degenerar o a degradar el páncreas. Bueno, y hoy en día, justamente para prevenir esa gravedad, existen marcadores que son estas enzimas que se pueden ver en la sangre cuánto está y predecir o por lo menos ayudar a detener ese proceso séptico o ese proceso de falla orgánica, ¿verdad? Porque cuando ya tiene una necrosis infectada, ahí ya se adhiere una sepsis también, una infección. Bueno, y otra cosa que la gente, muchos chicos no entienden y dicen nomás es, la pancreatitis aguda es un proceso inflamatorio, que es una patología médica, porque no se extirpa el páncreas. Pero lo que se trata en forma quirúrgica es la causa, la litiasis vesicular. La colecistectomía es lo que se tiene que hacer antes de irse de alta. Porque si vos le mandás al paciente con su vesícula lleno de cálculos, va a volver a hacer otra pancreatitis,
en peor forma. Entonces, por eso es quirúrgica. Pero realmente la pancreatitis es patología médica, a no ser que se complique, que tenga una necrosis infectada o con hemorragia. Cuando tiene hemorragia, Wesley me preguntó hace rato, tiene signos de Cullen y Gray Tanner. O sea que no es frecuente, no es que viene siempre, Wesley. Yo nunca en mi vida he visto un paciente con signos de Cullen y Gray Tanner. No llegué a ver eso. Porque para que ocurra la necrosis infectada tiene que pasar de 4 a 6 semanas. Hoy en día tenemos muchísimos métodos para poder atajar ese proceso de necrosis hemorrágica. ¿Entienden? Se puede detectar a tiempo porque tenemos tomografía. Se puede hacer, ¿verdad? Aunque el paciente pague, pero se puede hacer. Existen algunos hospitales que tienen en su servicio y que son públicos o tienen por lo menos un valor más accesible. El signo de Gray Tanner es cuando hay la coloración rojo azulada o como una equimosis a nivel de los flancos del abdomen. El signo de Cullen es cuando hay una equimosis o coloración rojo azulada alrededor del ombligo periumbilical. Y el signo de Fox es cuando hay equimosis en la región inguinal o hacia la región hipogástrica. ¿Cómo llega sangre al tejido celular subcutáneo? Porque eso es equimosis, ¿verdad? ¿Cómo llega sangre hasta ahí? Si el páncreas es lo que está sangrando, el páncreas es lo que tiene necrosis, que sangra del retroperitoneo, sale por la transcavidad de los epiplones el hiato de Winslow. Del hiato de Winslow enfrente tenemos al pedículo hepático. Ahí también al lado tenemos al ligamento redondo del hígado. Entonces, esa extravasación de sangre que sale puede ir por el ligamento redondo del hígado que termina en la región del ombligo, la vena umbilical obliterada. La otra porción puede pasar el orificio de Winslow y ir por el surco parietocólico derecho, o si va hacia abajo, también puede ir hacia el lado izquierdo. Y el signo de Fox de ese ligamento de la vena umbilical obliterada periumbilical puede también descender hacia el ligamento de las arterias umbilicales obliteradas. Acuérdense que el ombligo tiene una vena y dos arterias. La vena está arriba y las arterias abajo, así. Entonces, la sangre desciende hacia la región inguinal y ahí se llama signo de Fox. Ocurre en el 1 a 3% de todos los casos. Yo nunca he visto. Y conste que ya vimos muchas pancreatitis agudas. Pero puede ser que vean. Y si ven es algo inédito, tienen que quitar fotos, ¿verdad? Tienen que preguntar toda la historia, el tiempo de evolución, y eso queda como experiencia para ustedes. Entonces, el diagnóstico se hace con 3 pilares, ese tema de examen, con la clínica, con el laboratorio y con las imágenes. La clínica, dolor en barra, en cinturón o el dolor en epigastro hipocondrio derecho, acompañado de náuseas, vómitos en muchas cantidades, muchas veces, y fiebre. Puede tener también ictericia, puede tener a veces no. Si hay ictericia, hay que pensar que el cálculo está impactado allá abajo. Porque el cálculo que llega allá abajo en la ampolla de váter a obstruir y causa el flujo retrógrado del jugo pancreático al páncreas es intermitente. O sea que ese cálculo obstruye por un momento y luego pasa hacia el duodeno y se defeca. Pasa el intestino y se defeca, porque el cálculo es pequeño, es minúsculo. Incluso ustedes cuando lean semiología van a ver que hay que preguntar al paciente si no vio cálculo en las heces, dice, cuando uno sospecha de pancreatitis aguda. ¿Quién va a mirar su materia fecal a ver si hay cálculos, verdad?
Pero cuando el paciente tiene historia de cuadros biliares, hay que decirle, ¿verdad?, que mire un poco la materia fecal, que muchas veces se puede ver que el cálculo se desciende con las heces. Bueno, entonces la obstrucción es intermitente, pero cuando el cálculo se queda impactado ahí, como dije la otra vez, se queda preso, probablemente va a comprimir el colédoco y ahí el paciente puede tener ictericia. O sea que no siempre la pancreatitis va a dar ictericia. Bueno, entonces después el laboratorio y las imágenes, ¿verdad? Ahora, ¿a qué voy? Esta es la fisiopatología, como les dije, la autodigestión del páncreas, se activa la tripsina activa la elastasa, a la quinina, la fosfolipasa. La elastasa lo que hace es disuelve las fibras de los vasos sanguíneos, por eso hay trombosis. La quinina disminuye la resistencia vascular periférica y por eso puede haber hemorragias. La fosfolipasa lo que hace es destruye los fosfolípidos y las membranas, por eso llega la necrosis. Y ahí es que aparece la hipotensión y la hipovolemia y el paciente puede evolucionar hacia shock. Entonces, comienza todo con la obstrucción o lesión de los conductos pancreáticos, ya sea por la litiasis, que es la causa más frecuente. Hay una alteración en la secreción en los acinos y luego a eso ya pueden haber otras causas que no sea biliar, pueden ser infecciones, isquemias u otras causas idiopáticas. Pero en síntesis, esta parte desde que se activa la tripsina lo que es importante. ¿Por qué lo que hay trombosis? ¿Por qué lo que hay hemorragia? ¿Y por qué hay necrosis? Bueno, yo ya hice el diagnóstico. La pancreatitis aguda, ya hice el diagnóstico. La mujer tiene dolor en barra con fiebre. Luego le hice el laboratorio amilasa aumentada como para hacer pancreatitis. Le hice una ecografía y tiene litiasis vesicular. No tiene plata para hacerse ahora la tomografía. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? Yo ya diagnostiqué. Ahora, ¿qué voy a hacer con esa paciente? ¿Qué les parece? Llegó en la urgencia. Mujer de 40 años llega a la urgencia por dolor en barra, fiebre y vómitos. Muy bien. Tengo que internar, como dice Lucas. Tengo que internar. ¿Dónde le vas a internar? ¿En el servicio de clínica quirúrgica o clínica médica? Clínica quirúrgica, porque la causa es quirúrgica. Finalmente, lo que vos vas a hacer es tratar la pancreatitis aguda, pero antes de que tenga alta le vas a tener que operar. Vas a tener que retirar la vesícula. Bueno, ahora, ¿dónde le interno? ¿En terapia intensiva o en sala común? Muy bien, ambas respuestas están bien. Depende, es la respuesta correcta. Depende de qué, si tiene o no signos clínicos de gravedad. Si tiene estos signos clínicos graves, UTI. Si no tiene estos signos clínicos graves, sala común. ¿Cuáles son los signos clínicos de gravedad? Tema de examen. CIRS, que el paciente tenga CIRS. Y ustedes recuerdan los criterios para CIRS. Diagnóstico. Frecuencia cardíaca más de 90. Frecuencia respiratoria más de 20. Temperatura más de 38 o menos de 36. Leucocitosis o leucopenia. ¿Verdad? Si el paciente tiene 2 de estos 4 criterios que cité, ya podemos diagnosticar CIRS. ¿Y cómo puedo diagnosticar? En la urgencia, tomando los signos vitales. Si el paciente está con fiebre y taquicárdico, 100 de pulso o 100 de frecuencia cardíaca, taquicárdico. Tuvo fiebre, constato 38,2, CIRS. Y si te dice que todo eso empezó desde hace 2 días o más, CIRS con 48 horas de evolución. Ahora,
Está en CIRS, pero todavía hace 4, 5, 6 horas, todavía no es algo clínico de gravedad, ¿no? Después, en el examen físico, se palpa el abdomen. Y cuando se palpa como una masa es una pasta, dicen ustedes. Ustedes saben la pasta para hacer macarrón, la pasta. Así se siente como un lodo para los paraguayos, como una arcilla. Se siente como un empastamiento en todo el hemiabdomen superior. Quiere decir, eso significa que ya hay un flemón, o sea que hay líquido dentro del páncreas que está difuso en el parénquima. Flemón pancreático señala eso. Y eso es un signo clínico de gravedad. Luego, el tercer signo clínico es que tenga un derrame pleural izquierdo. Por lo que les comenté, que la extravasación del líquido del proceso inflamatorio llega hasta el páncreas, la cola del páncreas, de ahí pasa al diafragma por los poros linfáticos del diafragma. Por eso que siempre todo proceso abdominal puede repercutir sobre el tórax o viceversa, porque hay comunicaciones entre ellas que son escotomas. Eso significa poros linfáticos son los escotomas. Entonces, el líquido inflamatorio va hacia arriba y se queda en la cavidad pleural izquierda, haciendo un derrame pleural izquierdo. ¿Por qué no va a la derecha? Porque a la derecha está el hígado y difícilmente el líquido atraviese el hígado y pase. Entonces, ¿cómo hago el diagnóstico de derrame pleural? Por la semiología torácica. El murmullo vesicular, que sería esa entrada y salida de aire que uno escucha. Escucha nomás su pulmón. Entrada y salida de aire. Tiene que llegar hasta la base. Si no se escucha nada, quiere decir que está ausente y que está ocupado por líquido y no se expande hasta ahí. Además de eso, a la percusión puede ser mate, porque es agua. Y las vibraciones vocales, uno escucha y dice 33. Recuerdan, ¿verdad? No sé si ya dieron semiología. Escuchan su estetoscopio y le piden al paciente que diga 33, 33. La voz normalmente no tiene que ser nítida, tiene que ser como que no se entiende, como parece que cuchichea o no se entiende lo que dice el paciente al auscultar. Pero si sale bien nítida, decimos que está aumentada la vibración vocal. Si no se escucha casi nada, entonces está disminuida. En estos casos va a estar disminuida, no se va a transmitir el sonido. Bueno, entonces por la semiología torácica o por una radiografía de tórax. El empastamiento es el inicio de un probable plastrón, sí. Solamente que aquí el líquido inflamatorio está dentro del parénquima pancreático congestionado, ¿entendés? El flemón es el inicio de la pus o del pus. Es un líquido inflamatorio rico en fibrina. Y la pancreatitis aguda, este líquido inflamatorio de la pancreatitis es un exudado, exudación, porque es inflamación. Entonces el derrame pleural va a ser tipo exudado. Este derrame pleural izquierdo, ustedes van a ver más adelante, no sé si ya llegaron a ver lo que es derrame pleural. La conducta para el derrame pleural suele ser drenaje, ¿verdad? Tubo de drenaje. En este caso no se drena, no se puede colocar un tubo, porque lo que tengo que hacer es tratar mi pancreatitis, que se revierta y ahí también va a desaparecer el derrame pleural. Si yo le coloco un tubo, le voy a matar al paciente. Voy a hacer que entre con una hipoalbuminemia, porque le voy a quitar toda la proteína plasmática porque está en el exudado. Y eso es peor. Y luego esos signos de Cullen, Gray, Tanner, Fox, que es rarísimo, pero si observan eso, si tienen uno de estos criterios ya es grave. Y ahí yo le interno en terapia intensiva. Si no tiene ninguno de estos criterios, es leve. Entonces le interno en sala común. ¿Se entiende?
Bueno, atiendan bien que acá yo no hablé. Dolor abdominal no es signo de gravedad, es signo para diagnóstico. Ictericia no es signo de gravedad. Distensión abdominal no es signo de gravedad. Yo sé que la pancreatitis aguda también da distensión porque como dijo acá un compañero hace rato, parece una asitis, ¿cierto? Parece una asitis, una falsa asitis, pero es una asitis en realidad, porque hay líquido. Pero aquí en este caso es porque hay extravasación de líquido. Entonces hay una distensión abdominal. Generalmente la asitis en sí suele ser transudado. Bueno, sí, con el tiempo ese plastrón puede formar algo que se llama un pseudoquiste, un falso quiste, o puede formarse una necrosis, no es luego fibrosis, necrosis. Y ese es el peor escenario. Si es que llega a formarse una necrosis después de 2, 3 semanas de evolución de la pancreatitis, ¿qué se hace cuando un tejido tiene necrosis? ¿Qué tengo que hacer con el tejido necrótico en cualquier parte del cuerpo? Sacar, se dice debridar, debridamiento se hace, o necrosectomía. O sea, ¿con qué voy a saber qué parte está necrosada? Con la tomografía. Otras veces puedo hacer punción guiado por ecografía, si es un quiste, por ejemplo, o por tomografía. Pero si es necrosis, tengo que quitar, tengo que sacar, porque esa necrosis lo que va a hacer es una sepsis generalizada y se va a morir el paciente. Y no solo de pancreatitis aguda grave, sino también ya de sepsis. ¿Entienden? Bueno, entonces, ¿cómo se quita esa necrosis? Generalmente hoy en día ya hay muchas cosas nuevas, ¿verdad? Ya no hace falta cortar al paciente así con con un corte grande, porque imagínense entrar en el retroperitoneo está el páncreas. Hoy en día se hace por endoscopía, el endoscopio, estómago, y acuérdense que el páncreas está detrás del estómago, entonces se llega hasta el estómago, se hace una pequeña abertura en la cara posterior del estómago a través con el endoscopio y ahí se quita la necrosis. Generalmente esa vía endoscópica se utiliza cuando la necrosis está en la cabeza del páncreas, porque está cerca. ¿Cómo voy a saber que está en la cabeza? Por la tomografía con contraste. ¿Qué pasa si la necrosis está en la cola? Entonces ahí se entra por el retroperitoneo, por un video laparoscopio retroperitoneal, hacia atrás. Y ahí se ingresa en la cola del páncreas para hacer la necrosectomía. Esas son cosas que ustedes van a ver en clínica quirúrgica, pero yo les cuento para que ustedes entiendan, ¿verdad? ¿Por qué es grave y qué es lo que puede pasar si es grave y qué es lo que se tiene que hacer? Para poder hacer esas cirugías, no es bueno, dicen todos los especialistas, no es bueno tocarle al paciente en los primeros días de una pancreatitis. Generalmente lo que se hace es se le deja internado 15, 20 días. A partir del 21 días se le puede tocar al paciente con pancreatitis y hacer este procedimiento que es agresivo porque es un procedimiento quirúrgico. ¿Por qué? Porque acuérdense que la pancreatitis tiene falla orgánica y si vos le sometés a un paciente para un procedimiento quirúrgico y tiene ya luego falla orgánica, va a morir el paciente en quirófano de vos haciendo el procedimiento. Entonces, por eso hay un tiempo prudencial para esperar y hacer estos procedimientos, que es un mínimo de 21 días de evolución. Algunos prefieren esperar un mes y es por eso que las pancreatitis quedan tanto tiempo internados. Y otra cosa, cuando la pancreatitis aguda es leve, no tiene estos signos de infección, signos de gravedad, no tiene necrosis, no tiene empastamiento, no tiene derrame pleural, no tiene ninguno de estos signos, quiere decir que no tiene necrosis, no tiene flemón, ¿verdad? No hay todavía una lesión en sí irreversible.
Entonces, ahí no hay infección. Quiere decir que la pancreatitis aguda leve no se usa antibiótico. No hay infección, sino hay microorganismos. ¿Qué es lo que se hace entonces? Se hidrata bien, se da un buen analgésico para el dolor, generalmente son opiáceos luego, meperidina. Se hace un buen balance hidroelectrolítico, o sea que se controla para que no haya eh, pérdida de electrolitos y se repone en el caso que haya. Generalmente el paciente no debe comer por lo menos 2 días y después de 2 días si va a comer tiene que comer por sonda nasoyeyunal. Entonces son medidas generales que se adoptan para poder tratar esa pancreatitis, pero no se dan antibióticos. Ahora, si una pancreatitis aguda es grave, con estos criterios, probablemente grave significa que lo peor de todo tiene necrosis. Y si todavía no tiene, está a punto de tener necrosis. Entonces ahí sí se entra con terapia profiláctica o como tratamiento antibiótico. Generalmente se usa uno agresivo, que suele ser el imipenem. Bueno, ahora, ¿de dónde llegan esos gérmenes que infectan? Del mesocolon transverso. Como hay éstasis intestinal, porque hay un proceso inflamatorio líquido dentro del espacio peritoneal, el intestino tiene un peristaltismo detenido o disminuido, ruidos hidroaéreos disminuidos. Entonces, generalmente cuando hay éstasis, hay proliferación bacteriana, éstasis de la materia fecal. Y las bacterias lo que hacen es translocación bacteriana. Se trasladan hacia lo que está enfrente o al lado. Entonces, nosotros tenemos páncreas, estómago, pero también el mesocolon transverso tiene una comunicación con o está cerca del páncreas, para la fijación del mesocolon transverso. Entonces puede atravesar desde el mesocolon transverso hacia el páncreas por translocación bacteriana y ahí infectan cuando hay necrosis, porque la necrosis es un caldo de cultivo para las bacterias, atrae a las bacterias, así también como el moco, por ejemplo. Sí, Lucas dice, ¿tiene que sacar sí o sí la vesícula? Sí, tiene que sacar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó algunas veces? Muchas veces el paciente tenía todo lo que era para pancreatitis, dolor, toda la clínica, tenía el laboratorio confirmado, lipasa aumentado, súper alto la lipasa, pero no tenía litiasis vesicular. Entonces, ¿cuál es lo que es la causa, verdad? Y hay otras causas de pancreatitis, dislipidemia, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia. Hay, rarísimo, pero hay. ¿Y cómo le trato? Siempre se trata como si fuera una litiasis vesicular, porque muchas veces pueden ser microlitiasis o barro biliar. Entonces, igual siempre se trata como una litiasis vesicular, ¿verdad? Algunos médicos prefieren dejar la vesícula, pero por lo menos mantener un control cada mes evolutivo. Lo que pasa es que si vos dejas la vesícula, ¿qué pasa? Tendés a que vuelva a ser el mismo episodio. Porque como te digo, puede ser barro biliar o microlitiasis que no se ven. Se puede hacer una resonancia, se puede, pero es mucho dinero. Entonces se opta siempre por las medidas dependiendo de dónde estés, de la capacidad del paciente también y de todos los insumos que vos tengas para poder utilizar a favor del paciente. Bueno, anteriormente, luego de diagnosticar con la clínica, se utilizaban estos criterios para saber si era leve o grave. Hoy en día ya usamos la clínica, ¿verdad? Hoy en día llega en la urgencia, yo diagnostiqué, ¿es grave o es leve? ¿Para qué quiero saber? ¿Se va a terapia o se va a sala común? Eso es lo que tienen que pensar. Bueno, entonces, antes se usaban los criterios de Ramsson
para predecir la severidad, o por lo menos era leve, ¿verdad? No era una pancreatitis así con signos de gravedad, pero yo quería saber, ¿será que tiene mucho pronóstico de evolucionar a grave? Entonces se usaban estos parámetros. Al ingreso se veía si tenía más de 55 años, si los leucocitos estaban más que 16.000, si la glicemia estaba más de 200, el LDH más de 350 y el aspartato, que sería el GPT. Lo mismo es AS y GPT, que es una enzima hepática transaminasa mayor de 250. Un punto cada uno vale esto. Luego, a los 2 días se volvía a evaluar otros parámetros. Si el hematocrito tenía una caída de más del 10%, quiere decir que está con deshidratación, quiere decir pérdida de líquido, extravasación, ¿verdad? Boom, base ureica nitrogenada, quiere decir que probablemente hay un daño renal ya a pesar de los líquidos que se le están incrementando. Calcio en suero, cuando había una hipocalcemia, menos de 8 en calcio sérico. PO2, una hipoxia mayor a 60. Déficit de base o secuestro de líquido más de 6 litros. Quiere decir que uno infunde líquido, pero el líquido extravasa y se va y todo va a parar en la cavidad peritoneal. Quiere decir que no está haciendo esa corrección hidroelectrolítica. Todo un punto. Luego, si de aquí en la primera hora que llegó tenía la presencia de 1 a 3 puntos, decíamos que la pancreatitis es leve. Entonces la mortalidad aumenta de forma significativa después de 4 puntos, o sea, más del 40%. Y así sucesivamente. Si la pancreatitis era leve, menos mortalidad. Grave, 4 puntos más mortalidad. Y si era mayor a eso, más de 4 puntos, más del 40% si tenía 6 puntos o más de 40% de morbimortalidad. Hoy en día ya no se utiliza esto porque utilizamos directamente la clínica y la tomografía, pero es importante que ustedes sepan la historia evolutiva. Esta sí es utilizada hasta hoy en día. Probablemente esta yo les voy a preguntar con el doctor Brambila, ¿verdad? Esta quitamos del libro de Mariano Jiménez, que es un cirujano. La clasificación de Petrov. Petrov clasificó, porque acá dice nivel de evidencia A, significa que tiene una fuerte recomendación por los especialistas. Eso significa, ¿verdad? Fuerte recomendación. La pancreatitis aguda es leve. ¿Cuándo? Cuando por tomografía hay ausencia de necrosis peripancreática y cuando no hay falla orgánica. Cuando todos los órganos vitales están estables. Pancreatitis aguda moderada, cualquier tipo de necrosis, hay necrosis evidenciada por la TAC, pero es estéril. ¿Qué quiere decir eso? Que no está infectada. ¿Cómo yo sé que está infectada? Haciendo una punción aspiración con aguja fina en el retroperitoneo. O porque el paciente tiene una mala evolución. Amaneció con fiebre, la fiebre viene cada vez más, sigue el estado de SIRS, está peor. ¿Verdad? O que tenga una falla orgánica, pero que sea transitoria. Quiere decir que en 48 horas se revierte otra vez. Pancreatitis aguda grave. Cualquier grado de necrosis, pero ya infectada, o falla orgánica que persiste. Generalmente persiste cuando tenga más de una semana. Pancreatitis aguda crítica, necrosis peripancreática infectada, más falla orgánica persistente. Más de 1 a 2 semanas con falla orgánica. Ven que aquí en el tercero dice O y acá dice más. Eso es importante que tengan en cuenta. Esta es otra escala, la escala de BISAP, que utiliza la urea. Si tiene más de 53,3, la edad más de 60, si está en SIRS, con 2 criterios. Si el estado mental está disminuido o hay derrame pleural, ¿verdad? Si tiene, cada uno vale un punto. Si tiene 0 a 2 es leve. Si tiene de 3 a 5 es grave. La escala de BISAP es muy parecida a la clínica que yo les hablé, ¿verdad?
Casi todo tiene menos la escala de Glasgow y la urea. Y estos son los criterios de Atlanta, que también utilizan la falla orgánica si es que tiene uno de los siguientes. Paciente en shock con una presión sistólica menos o igual a 90 o con una insuficiencia respiratoria basada en una presión de O2 menor o igual a 60. O una falla renal con creatinina mayor a 2 o una hemorragia digestiva que indica que hay sangrado de 500 ml en 24 horas. O que tenga 3 o mayor o igual a 3 criterios de Ramsson o mayor o igual a 3 criterios de Apache. Apache es, en inglés significa, acá abajo está, Acute Physiologic and Chronic Heat Evaluation. Es la respuesta fisiológica aguda de la enfermedad y el estado de salud crónica del paciente. O sea que en el Apache se evalúa la pancreatitis aguda, que es la enfermedad aguda, más las comorbilidades que ya tiene. Hipertensión, diabetes, infarto anterior, derrame anterior y todo eso. O que se evidencie una necrosis por tomografía. Entonces, si tiene uno de estos criterios, ya se considera grave. Esta es la escala de Baltasar, que es la escala que se utiliza en la tomografía. Si uno ve el páncreas normal por tomografía, se dice grado A. El páncreas edematoso, grado B. Tiene un punto, ¿vieron? El grado C tiene grado B más cambios extrapancreáticos alrededor. Grado D, cambios extrapancreáticos severos, incluyendo colección líquida. 3 puntos. Grado E, colección extrapancreática múltiple o extensa. Está totalmente dañado lo que está alrededor del páncreas, no solo el páncreas. 4 puntos. Esos puntos nos van a dar el porcentaje de necrosis que puede haber en ese páncreas. Si tiene 0 puntos, grado A, sin necrosis. Si tiene 2 puntos, quiere decir desde el grado C, ya va a haber menos del 30% de necrosis. Si tiene 4 puntos, o sea, desde el grado E, ya va a haber entre 30 a 50% de necrosis. Y si tiene 6 puntos o más, por ejemplo, van sumando aquí, ¿verdad? 3 y luego 4, más del 50% de necrosis. Y eso nos ayuda también, estos puntos, para saber el índice de complicación y de mortalidad. Entonces, la tomografía nos ayuda a evaluar por la escala de Baltasar el porcentaje de necrosis, el porcentaje de complicaciones y el porcentaje de mortalidad y severidad. Para eso sirve. Aquí está en otra forma, pero es lo mismo. Y esta es la escala de Apache. Apache ya les dije lo que significa. Se dice Apache 2 porque es la más actualizada. Ven que lo que utiliza son todos signos vitales: temperatura rectal, presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, la oxigenación por la saturación, el pH arterial, el sodio, el potasio, la creatinina, el hematocrito, los leucocitos. Cada ello se le da una puntuación de acuerdo al valor que tenga. Bueno, también se le añade esto que es la escala de Glasgow, escala del coma del Glasgow. Bueno, y la edad, ¿ven? Glasgow y edad. Se suman todos estos puntos. Vamos a suponer que acá tiene 4, acá en el otro tiene 3. Se van sumando todos los puntos y luego se verifica cuántos puntos tiene. Si da un valor de más de 8 puntos, está bien. Si da un valor de menos de 8 puntos, perdón, de más de 8 puntos, es grave. Una pancreatitis aguda grave, al revés. Más de 8 puntos, pancreatitis aguda grave. Esto se usa para pacientes en terapia intensiva, pancreatitis aguda grave.
pero no se usa solo en pancreatitis, se puede usar en cualquier patología que está en terapia intensiva. Bueno, ¿alguna pregunta sobre pancreatitis? Bueno, entonces vamos a hablar ahora de diverticulitis aguda. Para empezar, tenemos intestino, esto es frecuente a nivel intestinal, intestino delgado, intestino grueso. Es más común que los divertículos se formen en el colon sigmoides, porque es la zona más débil, más fina, de menor diámetro, más trabajo se produce para poder excretar la materia fecal y es móvil, no está adherida, no tiene fascia de coalescencia. Bueno, en el duodeno y el yeyuno también se pueden formar divertículos, solo que es muy raro. Divertículos duodenales, yeyunales, rarísimo. El único divertículo así importante que hay que nombrar en el intestino delgado es el divertículo de Meckel, que eso vamos a estudiar en otra clase. El divertículo de Meckel es un divertículo que se produce de forma hereditaria. Hay una mutación en los genes que cierran el conducto ónfalo-mesentérico en el desarrollo embrional. Cuando persiste el conducto ónfalo-mesentérico es que lo que queda como residuo el divertículo de Meckel. ¿A dónde está el divertículo de Meckel cuando se hereda? A 80 o 100 centímetros de la válvula ileocecal, hacia el ileón terminal, en el borde antimesentérico. Y es un divertículo verdadero, se dice, porque tiene todas las capas del intestino. Por eso es verdadero, porque parece una porción intestinal. Tiene mucosa, submucosa, muscular, serosa. Bueno, ahora, estos divertículos que vamos a hablar hoy, que son del colon sigmoide, frecuentemente ahí empiezan, luego se puede extender por otras partes del colon, incluso cuando hay en todo el colon se llama pancolitis, ¿verdad? O pandiverticulitis. Y estos divertículos no son divertículos verdaderos, son falsos o pseudo, falso es pseudo, divertículo. ¿Por qué? Porque solamente poseen la capa mucosa y submucosa, no tienen capa muscular ni tampoco serosa. Se produce por deslizamiento de la mucosa y submucosa hacia afuera, hacia la cavidad peritoneal, en un punto donde es débil el colon. ¿Cuál es el punto débil? Adyacente a la zona por donde penetra la arteria para irrigar al colon. Ya les voy a mostrar eso. Entonces, ahí se forman esos divertículos que es como una bolsita o una saculación desde la pared del colon hacia la cavidad peritoneal. Y como es un divertículo, es así como un apéndice, es una bolsita, ¿verdad? Y eso, como tiene materia fecal también, se puede obstruir, se puede inflamar e infectar. La misma fisiopatología. Sí, como si fuera que tiene una materia fecal endurecida, un fecalito, y se inflama. Entonces, la diverticulitis aguda es la inflamación e infección de los divertículos falsos en el colon sigmoides. El divertículo falso es la protrusión o evaginación, es la palabra también, de la mucosa y submucosa de la pared del colon hacia la cavidad peritoneal. Cuando el cuello de ese divertículo es obstruido por un fecalito,
se inflama y se infecta, subsecuentemente formando un microabsceso, un pequeño absceso. Y luego los divertículos adyacentes también se van inflamando y forman un absceso mayor, tan grande que puede llegar hasta la pelvis, entonces se llama absceso pélvico mayor. Bueno, entonces, hay términos que tienen que entender. Si decimos divertículo, es la protrusión, salida o evaginación de la mucosa y submucosa de la pared del colon hacia la cavidad peritoneal. Eso es divertículo. La protrusión nomás es divertículo. Muchos pueden tener divertículos y no tener ningún síntoma. Son asintomáticos, pero cuando ese divertículo se inflama, se infecta, ahí pueden manifestarse los síntomas como el dolor, por ser un proceso inflamatorio. También otra complicación que puede haber es que sangre, una hemorragia digestiva baja. O también se puede presentar como un cuadro obstructivo, obstruye la luz intestinal. No es común que se produzca solo un divertículo, así como el de Meckel, no. Cuando hay divertículos en el colon, generalmente primero hay uno, después 2, 3, 4 y así 10, 20, hasta que se aglomeran y se llena el colon de divertículos. Cuando tengamos 80, 90, 100 años, la mayoría, todos vamos a tener varios divertículos, porque se debilita la pared y entonces ahí se protruye y salen la mucosa y submucosa. Esos divertículos sí se pueden romper, esa es la complicación, ya voy a hablar de eso. Bueno, entonces, ¿cómo uno puede sospechar de que un paciente tenga diverticulitis? Uno, es más frecuente en varones. ¿Qué edad media? 40, 50 años para arriba. Eso no quiere decir que no hayan mujeres, ni tampoco eso quiere decir que un paciente de 35 años no pueda tener. Puede tener. La primera vez que yo entré en cirugía para ayudar como primer ayudante, el paciente falleció por una peritonitis de origen diverticular y era un varón de 35 años que tuvo 8 días de evolución. Por eso llegó a una peritonitis, porque no se trató como debía. Se trató en farmacia. Cuando llegó al hospital ya estaba totalmente en shock séptico. Cuando entramos para operar, el paciente ya estaba con la materia fecal hasta el diafragma, lleno de materia fecal. Y murió por falla múltiple orgánica, una parada cardiorrespiratoria. Pero tenía 35 años y tenía 4 hijos. Imagínense, un varón de 35 años que dejó 4 hijos porque no quiso acudir al hospital. Tenía un dolor hacia abajo, hacia la izquierda, se fue en la farmacia, se automedicó, le automedicaron, se fue al hospital pero no quiso esperar, ya sabía que tenía un problema del intestino y luego cuando vino, después de 8 días, ya vino con una falla orgánica y falleció el paciente. Esa fue la primera vez que yo entré para ayudar y fue una cirugía de 7 horas por ahí. Bueno, entonces, ¿en quiénes sospechar? Varón es más frecuente, 40 entre 50 años, edad media vamos a ponerle. Generalmente los pacientes tienen como hábitos una dieta pobre en fibras, en líquidos. Algunas veces se relaciona bastante con el tabaquismo o consumo de productos nitrogenados, embutidos, enlatados, gaseosas, grasas saturadas. Tienen la historia de tener alteración del ritmo evacuatorio. Por semanas son constipados, otras semanas tienen deposiciones líquidas o como diarrea. Tienen alteración del ritmo evacuatorio o generalmente constipación.
También a veces tienen la historia de que sangraron en alguna oportunidad al defecar, como una rectorragia o hematoquesia. Porque acuérdense que esto también produce lesión a nivel de las arterias que irrigan el colon. Entonces, si una materia fecal en bolita, las materias fecales así en bolita se llaman heces caprinas, como el de la cabra. No sé cómo se dice cabra en portugués, pero son heces así en bolitas. Y esas heces son duras. Y cuando tienen contacto con la mucosa o con el vaso sanguíneo que irriga, ese arrastre lesiona y sangra. Por eso puede tener sangrados, pero esos sangrados son pocos o son autolimitados, porque son capilares. Bueno, entonces eso tiene como historia clínica, como antecedente que es de valor y nos ayuda a pensar de que el paciente puede tener una diverticulitis. Y los síntomas son dolor en fosa ilíaca izquierda, hipogastrio, fiebre, aquí sí tiene fiebre, más de 38 grados, y anorexia. Los signos, a la palpación, hay dolor en fosa ilíaca izquierda, o puede sentirse como un tumor, que ya sería el absceso en fosa ilíaca izquierda, la pus que se acumula alrededor del divertículo, defensa muscular, o sea que yo aprieto, palpo y el paciente hace esa cara de defensa, de dolor, o dolor a la descompresión, así como el signo de Bloomberg que estaba a la derecha para la apendicitis. Puede haber a la izquierda un dolor a la descompresión brusca en fosa ilíaca izquierda. Y los ruidos hidroaéreos, como es un proceso inflamatorio, detiene el peristaltismo, están disminuidos. Bueno, y ahí viene la pregunta de Lucas. ¿Qué puede pasar? ¿Por qué lo que esto es un abdomen agudo quirúrgico? Porque se puede perforar y se va a llenar de materia fecal la cavidad peritoneal. Esto no es solo el apéndice, esto es el colon sigmoides. Entonces se perfora el divertículo y luego el colon sigmoide y hace una peritonitis aguda generalizada. El paciente entra en sepsis porque las bacterias pasan en la circulación, luego en shock séptico y luego en disfunción orgánica. Es el proceso evolutivo de la perforación. Sí, infección generalizada, sepsis. Luego shock séptico, ya hay hipoperfusión tisular. Cuando decimos shock séptico, el paciente ya no oxigena más todavía en la periferia a causa de este proceso inflamatorio y tiene una mala respuesta a pesar del tratamiento. Y luego falla orgánica que la mayoría de las veces son irreversibles. ¿Cómo se hace el diagnóstico definitivo? Yo ya tengo la historia clínica. Varón, generalmente varón o puede ser mujer, es frecuente casi igual, pero un poquito más es frecuente en los varones, con hábitos de constipación o de alteración del ritmo evacuatorio, que tiene la historia de que alguna vez tuvo rectorragia, tiene una dieta poca en fibras, poca en agua, todo eso que dijimos, tabaquista, maltratado, sedentario. ¿Y qué tengo que hacer? Voy a solicitar análisis. Le puedo solicitar un hemograma para ver si hay leucocitosis con neutrofilia, pero el definitivo, ¿cómo es lo que voy a ver el colon y si hay o no hay absceso y cuántos abscesos son? ¿Cómo, verdad? Una ecografía no me va a ayudar de mucho. Lo que voy a ver es que está engrosado el colon sigmoide, va a estar grande, engrosado, pero no voy a poder saber cuánto mide el absceso, el divertículo, si está perforado, no voy a poder saber. Generalmente cuando se perfora el dolor es más continuo, intenso y generalizado, ¿cierto? Pero eso pues no te hace visualizar. Yo quiero definir mi diagnóstico. Entonces se hace una tomografía axial computarizada de abdomen con contraste endovenoso.
Si no es con contraste también no me sirve, porque el contraste define mejor y especifica el tamaño. Entonces se hace una tomografía. Y algunos me preguntaron, ¿y por qué no le hago una colonoscopía si ahí puedo entrar directamente en la luz del colon y ver? Cierto, se puede hacer, pero cuando el paciente tiene dolor abdominal y estamos sospechando de que es una diverticulitis aguda, y al ingresar el colonoscopio yo puedo perforar porque el proceso inflamatorio está ahí activo. Entonces al ingresar, puedo perforar el colon y hacer una peritonitis. Entonces, tema de examen. La colonoscopía y el colon por enema, que sería la radiografía contrastada, que se introduce el contraste por el colon, por el ano, está contraindicado en una diverticulitis aguda porque hay riesgo de perforación. Entonces, ¿qué se hace? Tomografía de abdomen con contraste endovenoso. Sí, puede romperse porque hay mucha presión y porque hay tejido inflamado adherido con fibrina y entonces uno puede perforar. La fisiopatología, acá está. Estas son las asas del colon. Ven que estas son las arterias, arteria dice, que vienen desde el arco de Riolano que irriga todo el intestino, son ramas de la arteria mesentérica. Ven que esas arterias son cortitas, masa recta se llama esa arteria, y al lado de donde ingresa la arteria, ahí protruye la mucosa y submucosa y forma el divertículo. Entonces, esta es una zona de alta presión, esta es una zona donde se trabaja mucho, donde la pared es débil y la luz es más fina. Por eso es la zona donde mayormente se forman los divertículos. ¿Dónde es el punto débil? En el punto adyacente a la arteria que irriga el colon o a las tenias también del colon. Acá están las tenias, estos son los músculos, el músculo longitudinal, acá está la arteria que está ingresando, que da sus ramas, y luego las tenias que están alrededor. En los puntos adyacentes a las tenias y a la arteria que irriga se forman los divertículos. Generalmente en el borde antimesentérico. Acá se ve mejor. Tenemos 3 tenias, ¿verdad? Una tenia, otra tenia, otra tenia. Generalmente una es medial, otra es lateral y otra es posterior. Entonces, los divertículos son el punto de debilidad adyacente a la arteria y a las tenias, entre las tenias. Ven que aquí hay una tenia, otra y otra. Entre una y otra están 2 divertículos y aquí también. Entonces, entre las tenias adyacente a la arteria o al capilar arterial. Y protruye solamente mucosa y submucosa. Acuérdense que en el colon la capa muscular tiene capa circular, pero la capa longitudinal ya no hay, sino son las tenias la capa longitudinal, como bandas. Acá está la fisiopatología de la diverticulitis. Dieta pobre en fibra vegetal, heces de poco volumen, hipersegmentación colónica, hipertensión intraluminal, herniación de la mucosa, forma el divertículo. Eso es diverticulosis, presencia de varios divertículos. Diverticulitis, inflamación de los divertículos. Formas clínicas de la diverticulosis complicada. ¿Cómo se puede complicar esos divertículos? Por perforación, peritonitis. Sangrado, hemorragia digestiva baja. Inflamación, diverticulitis. La inflamación primero forma un flemón.
La diferencia entre flemón y absceso es que el flemón es un líquido inflamatorio difuso en el tejido y el absceso ya está circunscripto como en una cavidad neoformada. ¿Quién forma esa cavidad? Los tabiques de fibrina del proceso inflamatorio. Entonces, flemón, líquido difuso en el parénquima. Absceso, colección de pus en una cavidad neoformada. De flemón evoluciona hacia una diverticulitis, pero no es complicada todavía. Ahora, ese flemón puede evolucionar a un absceso diverticular. Donde hay pus, hay que drenar. Si no se drena, o si se drena en forma espontánea, tu cuerpo drenó en forma espontánea gracias a los macrófagos, te puede quedar una secuela, que es una fístula, una comunicación entre el epitelio del colon con otra víscera adyacente. Por ejemplo, puede comunicar con la vejiga, fístula colovesical, con el útero si es mujer, fístula colouterina. Eso puede ser complicación, ¿verdad? Generalmente la fístula se forma después del 5.º día del drenaje. Y la mayoría de las veces, para que haya fístula, tuvo que haber un absceso antes. Si no hubo absceso, difícilmente haya una fístula. Cuando el médico o el cirujano encuentra una fístula, ya sabe que hubo un absceso. Por eso se formó la fístula. Ese absceso se pudo haber drenado con la ingesta de antibióticos de forma espontánea o se pudo haber drenado por una punción, guiado por ecografía, por TAC o incluso por una abertura, una pequeña cirugía. O también ese absceso lo que puede es obstruir el tránsito haciendo un cuadro de obstrucción intestinal. Y aquí otra vez tenemos un panorama. De las diverticulosis del colon, el 25% son sintomáticas. El 75% es asintomática, no siente nada. Las sintomáticas, otra vez, el 75% se manifiesta como una diverticulitis aguda. El 25% como una hemorragia digestiva baja, de los cuales 1/3 de esa hemorragia digestiva puede llegar a ser masiva. El restante, la mayor cantidad, es autolimitada, o sea, se detiene el sangrado, gracias a nuestro organismo de hemostasia, nuestra coagulación. La diverticulitis aguda, el 25% se puede complicar con una peritonitis, con un absceso y luego una fístula. El 75% casi siempre en el primer ataque, la primera vez, es no complicada. Luego eso evoluciona. 1/3 de los pacientes desde la primera vez se vuelven asintomáticos, no vuelven a tener dolor. La segunda, el otro 1/3 permanecen con síntomas leves. Tienen un dolor ligero, a veces tienen constipación, a veces tienen un pequeño sangrado otra vez, ¿verdad? Y el otro 1/3 puede tener un segundo episodio y ahí ya se complica más. O sea que si el paciente tiene la historia de que ya tuvo ese cuadro de dolor en fosa ilíaca izquierda, es más grave que aquel que nunca tuvo. Ya tienen que pensar de que probablemente ya está complicado y está con microperforaciones. Y acá está la clasificación. Para eso yo quería la tomografía, para clasificar grado 1, 2, 3, 4. Grado 1, como ven, el absceso está limitado en el colon, alrededor del divertículo. Un microabsceso, generalmente es menos de 2 centímetros. El grado 2, el absceso ya es mayor y puede llegar hasta la pelvis, absceso pélvico. El grado 3, los divertículos ya tienen microperforaciones y pus pasa a la cavidad peritoneal, peritonitis purulenta, grado 3. Y grado 4, peritonitis fecal. Materia fecal pasa a la cavidad peritoneal.
¿Para qué sirve la clasificación de Hinche? Para saber qué hacer. Esta es una modificada, donde dice grado 0, diverticulitis, pero es moderada. Solamente tratamiento conservador, analgesia, antibióticos. 1A, hay una inflamación alrededor del colon limitado que no tiene absceso. También conservador, antibiótico antiinflamatorio. 1B, hay una inflamación pericólica limitada con un absceso. Si el absceso tiene menos de 2 centímetros, antibiótico antiinflamatorio. Si el absceso tiene más de 2 centímetros, drenaje percutáneo guiado por ecografía o por TAC. Grado 2, si el absceso llega hasta la pelvis o hasta el retroperitoneo o a más distancia, menos de 2 centímetros, se puede hacer tratamiento conservador. Pero si es más de 2, drenaje. Realmente en el grado 2 ya se puede hacer drenaje. Grado 3, peritonitis generalizada, pero no hay una comunicación directa con la luz intestinal. Cirugía. Peritonitis fecaloide con comunicación, o sea, ya hay directamente materia fecal en la cavidad peritoneal. Cirugía. ¿Qué es lo que se hace? Se extirpa el colon. Sigmoides. Colectomía izquierda o sigmoidectomía. ¿Qué va a pasar si yo le quito el sigmoides? ¿Cómo va a quedar el intestino? ¿Cómo les parece que va a quedar el intestino? Si yo quito el sigmoides. El sigmoides está entre el recto hacia abajo y arriba el colon descendente. ¿Qué va a pasar con los dos cabos sueltos? El sigmoides está entre el recto hacia abajo y arriba el colon descendente. ¿Qué va a pasar con los dos cabos sueltos? No sé, dice Lucas. Muy bien, Lucas. Está bien. Sí, muy bien, Virginia. Ideal, si ustedes van en Estados Unidos, incluso en Brasil, en algunos países, seguro en San Paulo, donde están los mejores centros especializados, los mejores cirujanos del mundo, van a ver que cuando tienen una diverticulitis grado 3 o 4, ellos vuelven a unir en ese momento, dependiendo de qué, pueden volver a unir en ese momento los dos cabos sueltos. Una anastomosis intestinal entre el colon descendente y el recto. Hay varios tipos de cirugías propuestas, pero la más acertada, si está en grado 3 o 4, es la operación de Hartmann, se llama. Operación de Hartmann. Que incluye 3 cosas. Sigmoidectomía, quitar el sigmoides, cierre del muñón rectal, o sea, del recto, se sutura el recto, se cierra, y colostomía del colon descendente, colostomía izquierda. Se comunica el colon izquierdo hacia afuera y se defeca en una bolsa de colostomía. Eso es cirugía o operación de Hartmann. Y aquí en Paraguay y en muchos países todavía es la más utilizada. ¿Por qué no se añade ya de una vez? ¿Por qué ya no se hace la anastomosis? Porque este tejido está desvitalizado, está enfermo, probablemente tiene pus, necrosis, ¿verdad? Porque se perforó. Y si yo hago una anastomosis de ese tejido que está enfermo, con injuria en ese momento, ¿qué va a pasar con esa sutura que hago del intestino?
¿Qué puede pasar con esa sutura? Se va a volver a abrir. Eso se llama dehiscencia de sutura. Dehiscencia de sutura. Y va a volver a hacer una peritonitis en la cavidad peritoneal. Entonces, por eso hasta ahora se dice que es la mejor opción hacer una operación de Hartmann, quitar el sigmoides, colectar hacia afuera el colon descendente, colostomía izquierda, cerrar el recto, cierre del muñón rectal, y generalmente después de un año, 6 meses, un año, ahí cuando el tejido está estable, vivo, ¿verdad? Rojo, sin necrosis, se puede volver a hacer la anastomosis. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias, Domingo. Domingo Guzmán, muchas gracias. Luca, la conducta en un paciente con diverticulitis aguda es, primero, solicitar estudios complementarios. Laboratorio, hemograma, PCR, y podés ver lo demás para saber si es diabético, glicemia, urea creatinina, está bien. Pero lo más importante, si tenés que elegir hemograma, PCR, lo que tenés que pedir para ver si hay infección, ¿verdad? Y la tomografía de entrada. ¿Podés pedir ecografía? Podés pedir ecografía, pero le vas a hacer gastar doble al paciente sabiendo que con la tomografía ella ya puede diagnosticarse y tratarse. Entonces, tomografía de abdomen con contraste endovenoso. Si tiene dolor, no se hace colonoscopia. Ahora, si el dolor, después de haberse tratado, vamos a suponer que se hizo la tomografía y estaba con grado 1 o 2. Tomó antibióticos, analgésico, antiinflamatorio, se dio el dolor, se dio el cuadro. Entonces ahí en ese cuadro donde cede, colonoscopía, y se visualiza bien la cantidad de divertículos o la extensión, hasta dónde van los divertículos, porque cuanto más se extiende a todo el colon, va a ser, probablemente va a volver a tener, ¿verdad? Bueno, entonces la conducta es esa. Solicitar estudios, si tiene a partir de grado 3 y 4, internación, cirugía. Cirugía propuesta, Hartmann. Esa es la ideal. Con esa no te vas a equivocar. Y probablemente el cirujano, que todavía no tiene tanta experiencia ni tampoco trabaja en un hospital de mayor complejidad, va a optar todavía por la cirugía de Hartmann. Luego, cuando ve en clínica quirúrgica con el doctor Brambila, que él tiene más experiencia, ¿verdad? En esto, hay otra cirugía que hizo un brasilero, Duhamel Haddad se llama, y él hizo una cirugía transperianal, o sea que abocó el colon descendente directamente al recto y al ano. Es una cirugía un poco incómoda al inicio para el paciente, pero luego el paciente se va también acostumbrando. Tiene menos riesgo de complicación y solamente se somete una vez al paciente a cirugía.
Muchas gracias a ustedes también. Buen fin de semana y nos vemos la otra semana. Voy a hablar con Carolina a ver si podemos mudar la clase de sábado para otro día, ¿sí? Esta semana no pude hacer porque no tuve autorización del doctor. Ahora sí ya tengo. Dale, buen fin de semana. Chau, chau. Gracias a ustedes por sus palabras.